Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de algo que viene como estando en boca de muchos, que es trabajar más allá del dinero. Y me dirán, ¿para qué voy a trabajar más allá de la plata? Bueno, eh, emprendiendo me di cuenta de que tenemos un chip todos y todas, de que hay que trabajar por una remuneración monetaria. Es algo que, por supuesto, que cualquier trabajo merece una remuneración monetaria. Vivimos en un mundo en el que necesitamos dinero para vivir, pero hay un montón de otras cosas que da un trabajo y que por suerte creo que la generación de ahora está como deconstruyendo este propósito laboral que va bastante más allá de la plata. Así que hoy quiero hablar de cómo podés hacer para conseguir un trabajo que realmente te llene como persona y que vaya más allá del dinero. Quiero contarte brevemente mi experiencia trabajando. Yo empecé a emprender a los 15. Siempre fui muy emprendedora, entonces mi primer emprendimiento así como formal, fue una marca de tejidos artesanales. Lo hacía desde mi casa, era chica, tenía 17 años, todavía no había terminado el secundario y le vendía tejidos a amigos y amigas del colegio. Ese fue como mi primer emprendimiento. Me hice una cuenta de Instagram, empecé a vender por ahí, pero todavía no tenía conocimientos de redes sociales, no estudiaba comunicación. Mi intención tampoco era crecer en redes sociales. Para ese momento, estamos hablando del 2016, las redes sociales no tenían esa fuerza que tienen hoy. Todavía no habían impactado tanto en nuestro cotidiano y sobre todo en los negocios. Así que esa primera experiencia a mí me dio la pauta de que se podía trabajar de algo no tan convencional. Empecé a emprender justo antes de terminar el colegio, entonces ahí hubo una ruptura en mí de decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida cuando termine el colegio, ¿no? Es algo que espanta a muchos, que atemoriza y que es como la gran pregunta cuando estás llegando a sexto año. Te preguntan qué vas a hacer cuando seas grande o qué vas a hacer a partir de ahora. Y pareciera que la decisión que tomes en ese momento te va a acompañar el resto de la vida. Si estás en esa instancia de la vida, déjame decirte que la decisión que tomes en ese momento no está marcada a fuego. Me parece que antes, estamos hablando de hace 30 años, hace incluso 20 años, el mundo laboral era diferente y probablemente necesitabas de una carrera de grado que certificara que vos sabías sobre determinado tema para poder conseguir trabajo. Hoy no digo que no es necesaria una carrera de grado, siempre es bueno poder ir a la universidad y formarte y tener un título y demás, pero no es la única opción que existe para trabajar. Y es importante hablar de eso, porque muchas veces hay una presión muy grande. Yo por suerte no la viví, mis papás y mis familiares siempre me acompañaron en elegí lo que quieras para tu vida y te vamos a acompañar, pero entiendo que no todos tienen esa realidad y no todos tienen la posibilidad de darse esa soltura de elegir cualquier cosa y después vemos. Entonces acá vamos a hablar de ciertas cuestiones. Emprender es un mundo maravilloso, requiere de mucha como flexibilidad, de entender que no siempre vas a ganar plata. Por eso hablo de el trabajo más allá del dinero, ¿no? Cuando empecé este emprendimiento, yo no tenía un excedente de dinero grande. De hecho, yo vivía con mis papás, estudiaba en el secundario y lo que me daba ese trabajo era un extra, pero sobre todo me daba esta experiencia de hacer de un hobby un trabajo y que realmente a mí me llenaba. Me acuerdo que muchos me decían, no puedes estar todo el día tejiendo, estás como obsesionada. Y yo decía, no, estoy trabajando. Y me acuerdo de algunas personas que me decían, no, esto no es un trabajo, ya vas a aprender lo que es trabajar. Y eso me marcó durante un tiempo decir, bueno, voy a empezar la universidad y más adelante ya voy a ver qué trabajo consigo. Y lo cierto es que mi carrera
se fue dando de una manera en la que yo después empecé otro emprendimiento. Este emprendimiento de tejidos lo cerré porque no lo pude mantener y por cuestiones que cuento en YouTube, así que pueden ir a chusmear esa experiencia. Empecé otro emprendimiento, ¿no? La idea de emprender es que ese emprendimiento, ese proyecto, ese negocio acompañe el momento de tu vida que estás viviendo. Y me parece extraordinario vivir en un mundo en el que vos puedas hacer un proyecto, un negocio, vivir de algo que acompañe tu estilo de vida del momento. Cuando yo estaba estudiando en el secundario, mi estilo de vida era llegar a mi casa y ponerme a tejer. Entonces yo empecé a tejer para vender. Cuando empecé la facultad, mi estilo de vida cambió y empecé a hacer cuadernos, que fue como un oficio súper hermoso. Todavía sigue mi emprendimiento de encuadernación. Fue el emprendimiento que me enseñó. Creo que la gran parte de lo que sé hoy es gracias a esa experiencia. Siempre digo que no sé si otro trabajo me hubiera dado la experiencia que tuve con este emprendimiento. Entonces hay muchas formas de trabajar y de construir un perfil profesional. Muchas veces me han dicho, ojo con no tener experiencias formales porque las empresas no te van a tomar en serio. Y yo me preguntaba, ¿para qué quiero que las empresas me tomen en serio? Realmente mi visión en ese momento era que quería emprender para siempre. Hoy entiendo que, bueno, para siempre es mucho tiempo, pero yo hoy sigo emprendiendo. Dejé de leer un montón de cosas de mi proyecto de encuadernación y ahora empiezo mi proyecto de comunicación porque responde al estilo de vida que tengo hoy. Ahora, algo que me parece recontra importante decir es que comprendo que no todas las personas pueden emprender. A mí me gusta desmitificar mucho el verso de que si querés y si te forzás, vas a poder conseguirlo. Ahí hay una cuestión como de meritocracia que no está buena, no está bueno vender como ese verso, esa idea encapsulada, porque genera mucha frustración en las personas que por ahí no cuentan con exactamente las mismas posibilidades y capacidades que los que están emprendiendo. Entonces, no cualquiera puede emprender, se tienen que dar un montón de cuestiones, pero es posible emprender. Sí requiere de esfuerzo, requiere de ponerse a trabajar, requiere de dejar de lado algunas cosas. Yo cuando emprendí en mi segundo emprendimiento, pasaba mucho tiempo dedicándole al proyecto. Yo llegaba a estudiar y por ahí me quedaba hasta muy tarde estudiando cómo hacer para vender en redes sociales, haciendo cuadernos, entregando pedidos, digamos, requería, por supuesto, de un esfuerzo mío de poner el cuerpo y la mente para emprender, pero yo llegaba a mi casa tenía calefacción, vivía en lo de mis papás, ellos me bancaban, digamos, yo no estaba emprendiendo para pagar el alquiler. Y siempre digo que eso es algo, un privilegio que tuve yo para poder desarrollar el camino que desarrollé. No quiero decir que vos no podés emprender si no tenés esa posibilidad. Lo que quiero decir es que cada experiencia va a ser diferente y que si estás en el camino de emprender un proyecto, un negocio, vivas tu propio camino, que va a estar lleno de cosas buenas, lleno de cosas malas, como cualquier proceso, pero que va a ser tuyo. Esto lo digo para evitar compararnos con el otro. Yo me comparaba muchísimo con otros emprendedores y miraba esto como, uy, ¿cómo hace? Mira toda la plata que tiene y no se sabe, no sabes qué hay del otro lado. Entonces, nada, en ese sentido te invito a que vivas tu propia experiencia. Pero volviendo a lo que nos compete el día de hoy, que es trabajar más allá del dinero. ¿Cómo encontrar esa vocación, ese para qué del proyecto o negocio? Porque la onda no es emprender por emprender, sino emprender en un rubro, en un ambiente que realmente nos motive a trabajar todos los días. Esa frase de trabajar de lo que te gusta y entonces no tendrás que trabajar por el resto de tu vida. Bueno, no, hay un montón de cosas que dentro de lo que a mí me gustan, de mi trabajo, no disfruto tanto hacerlas. Eso va a estar en cualquier laburo,
aún sea un negocio propio y un emprendimiento, pero la idea es que vos puedas encontrar un proyecto que te llene, que digas, bueno, estoy 3 meses sin ganar tanta plata, porque realmente estoy disfrutando lo que hago. Proyecto algo acá que sé que me va a llenar, que me va a gustar. Entonces acá es identificar en qué cosas sos bueno, sos buena. En qué cosas te dice la gente, che, te sale re bien esto. Haz una lista de esas cosas. ¿Qué cosas decís, sí? Y siendo objetivo o objetiva, decir, realmente me doy una palmada en el hombro porque yo en esto soy bueno o buena. Y hacer una lista de esas cosas. Y por otro lado, pensar qué cosas me hacen bien, porque no necesariamente las cosas en las que somos buenos nos hacen bien en términos de que nos da felicidad, nos da placer. Digamos, en la escuela yo era muy buena en matemática, no toqué una calculadora en la vida, porque detesto matemática. Entonces hay que pensar qué cosas haces bien, pero que además te generan placer. Probablemente no sean las mismas cosas. Entonces te propongo que hagas 2 listas y que trates de unir. Bueno, esto hago bien, esto me da placer. Bueno, de acá puede salir un proyecto, un negocio, ¿no? Bueno, a mí me salía bien tejer, me salía bien y me daba placer hacerlo. Bueno, hago un negocio de esto, ¿no? Cuando empecé a encuadernar, a mí lo que me gustaba era llenar cuadernos, no hacerlos, llenarlos. O sea, tenía muchos cuadernos, me encantaba tener cuadernos, la gente me decía, ¿cómo haces para tener tantos cuadernos? ¿Cómo los llenás? ¿Dónde compraste tu cuaderno? Y yo dije, acá hay un nicho. Y aprendí a encuadernar, yo no sabía encuadernar, aprendí de YouTube, dije, voy a empezar un emprendimiento de encuadernación. Me metí en YouTube, cómo encuadernar, aprendí y me largué. Los primeros cuadernos eran un desastre. Pero así empecé. ¿Pero por qué me fue bien? Porque ahí había algo que me motivaba más allá de la plata. Más allá inclusive del oficio de encuadernar. Porque lo que había de fondo era que a mí me gustaba mucho llenar cuadernos. Es decir, que de alguna manera yo era mi propia clienta ideal. ¿Sí? Yo hacía los cuadernos que yo compraría para mi hobby, que era llenar cuadernos. Entonces ahí vas a ver cómo todo fluye distinto. Entonces yo digo, bueno, me gusta tejer, pero no quiero tejer para otros. Bueno, voy a enseñarles a otros a tejer. Entonces ya no estamos hablando de que voy a vender mis tejidos, sino que les voy a compartir a otros mi oficio de tejer. Entonces hay muchas maneras en las que tu hobby o tu motivación puede transformarse en un negocio. Y acá aclaración que es fundamental, que yo la recontra cagué con el emprendimiento de tejido, es procurar que tu hobby no se transforme 100% en un trabajo, porque te vas a quedar sin hobby. Cuando yo empecé a tejer, di todo lo que yo sabía del tejido y di todo el espacio de mi hobby como tejedora a mi negocio, y desde ahí yo no tejo tanto. Ya no tejo tanto, de vez en cuando, algún mes en invierno, pero ya dejó de ser mi hobby, tuve que buscarme otro. ¿Por qué? Porque cada vez que agarraba una aguja para tejer, pensaba en mi negocio. Entonces, ten en cuenta eso, de cuidar tu hobby. No se trata de que tu hobby se transforme en un negocio, sino que de tu hobby encuentres una punta que te motive para crear un negocio propio, para crear un proyecto que te dé dinero, pero que a la vez te motive a levantarte todos los días. Crear un proyecto rentable es un proceso largo, pero me parece maravilloso. O sea, vos vas a empezar a decir, bueno, voy a hacer esto, decidís qué vas a hacer. Y a partir de ahí te vas a preguntar, bueno, ¿y cómo mierda arranco? Arrancando, empezás y te vas a dar cuenta de que, bueno, tenés que aprender un poco de números y vas a buscar tutoriales y cosas de cómo hacer. Bueno, y te vas a dar cuenta de que tenés que vender y de pronto vas a encontrarte preguntándole a otros emprendedores cómo hicieron para vender. Y te vas a dar cuenta que necesitas una tienda online. Y te vas a encontrar aprendiendo a hacer una tienda online. Entonces, este oficio de emprender
tiene eso de que te vas a encontrar todos los días aprendiendo algo nuevo, en movimiento, y creo que es eso lo que motiva tanto, que nunca estás en el mismo lugar que ayer. Por más que vos vendas durante 5 años cuadernos, en mis 5 años de vender cuadernos, tuve 380 etapas, que fueron muchísimo más allá de hacer el cuaderno en sí. Esa es como la magia de emprender, me parece. Eso es lo tan motivacional de emprender, estar en movimiento permanente, ser autodidacta, aprender, escuchar a otros, hacer alianzas, entender que el de al lado no es competencia, es alguien que por ahí tuvo otro recorrido y puedo sumarlo a mi proyecto, ver qué puedo sacar de ahí, ir a ferias y conocer gente que viva de esta manera. Y sí, es un camino inestable, porque tal vez a fin de mes no tenés un sueldo depositado en tu cuenta asegurado, pero tenés una flexibilidad que es tan inmensa que vas a tener que en algún momento sentarte y decir, bueno, che, trabajo de lunes a viernes de 8 a 4 para poder organizarme. Vas a tener tanta libertad que vas a tener que bajar la tierra para poder trabajar de esto. Pero es un camino que yo recomiendo. Por supuesto que no es todo color de rosas, no quiero por Dios que de este capítulo quede esa visión de que ya me pongo a emprender porque esto es lo que tengo que hacer. Sepan que como cualquier camino va a tener sus cosas negativas, sus cosas positivas, va a haber momentos en los que digan qué bien que estoy haciendo esto y momentos en los que digan por Dios que me contraten en una oficina, pero prueben. De hecho, podés tener un proyecto y que no sea tu única forma de vivir, digamos, tu único ingreso económico. Puedes dedicarle 2 horas al día, tenerlo como un extra y a la par trabajar de otra cosa. Pero saber que tenés ese espacio de 2 horas al día en el que te vas a dedicar a hacer lo que te guste, lo vas a hacer con placer y no te va a importar tanto el dinero que ingresa. Porque ese trabajo va a ir más allá de la plata. Entonces, volviendo al punto de inicio, cuando nos preguntan qué queremos ser cuando seamos grandes, no puede haber una respuesta cerrada a eso. Yo estudié comunicación, yo no puedo decir, cuando sea grande voy a ser comunicadora. ¿Y qué significa eso? ¿No? La Wada de 2016 que empezó a tejer no tiene nada que ver con la Wada de hoy, del 2022, que empezó su negocio de comunicación, ¿no? Porque vamos cambiando, los seres humanos cambian. Nos encontramos con gente nueva, nos encontramos con lugares nuevos, con experiencias, con información, con cosas que van sucediendo, digamos, en el mundo. Yo cambié mi profesión cuando una pandemia que nos arrasó. Y todo eso cambia a nuestros deseos, a nuestras perspectivas para el futuro. Yo creo que es maravilloso que el trabajo que elijamos, el proyecto que elijamos para nosotros en nuestra economía, esté dialogando permanentemente con nuestro entorno y con lo que somos en el presente, con lo que somos el día de hoy. Yo me he propuesto que mi trabajo hable de mí misma en el día de hoy. Hoy estoy haciendo este podcast porque realmente me llena compartir estas experiencias con las personas que estén escuchando del otro lado. Mañana no sé qué va a suceder, pero hoy tengo esto. Y por supuesto que todos los proyectos que uno vaya teniendo, por más que cambies de proyecto, van a ser a tu experiencia laboral. Y después vas a poder venderlas a una empresa para que te tomen en serio. Sí, digamos, cuando yo empecé en comunicación, el primer cliente que lo conseguí contando lo que había hecho en mi emprendimiento de encuadernación. Se lo recontra decoré, dije, hice la presencia digital, la comunicación de la marca, hice cuadernos. Después vas a saber cómo venderlo si en algún momento necesitas trabajar en una oficina. Pero el mundo es mucho más amplio que trabajar en una oficina. Y nuestra generación tiene el beneficio de poder abrazar esa flexibilidad. Tenemos un mundo que está hiperconectado, que puedo estar trabajando con alguien en Barcelona desde la cocina de mi casa. Entonces,
abracen eso, busquen, tómense el tiempo de buscar algo que los motive. No los estoy invitando a hacer un negocio y vivir de eso, los estoy invitando a que encuentren ese algo, ese proyecto que puede empezar con algo muy pequeño, que puede empezar con escribir un blog, dar clases una vez a la semana de lo que sepas hacer, tener un jardín en el fondo del patio para aprender a plantar bien plantas. Tiene que ver con algo que vos puedas incluir en tu vida que te llene todos los días. Y si no querés dinero, que no te dé dinero al principio, pero es un proyecto tuyo, propio y que habla de tu oficio, que va mucho más allá de cualquier carrera de grado que hagas, de cualquier trabajo que consigas. Tiene que ver con lo que a vos te mueve todos los días, con lo que vos te despertás y decís, ay, qué ganas de que llegue el final del día para ponerme a hacer esto. Eso, hay que prestarle atención a eso, porque la vida se trata de eso, de encontrar cosas que nos motiven a seguir estando. ¿Cuánta data? Bueno, los dejo con sus pensamientos. Los invito a hacer una lista de cosas en las que son buenos y cosas que les daría placer trabajar, hacer por dinero. Como consigna de la semana es esa, ver si pueden unir esas dos listas y de ahí sacar un proyecto propio, que no necesariamente tiene que ser económico, pero sí tiene que ser propio. Y nos vemos la semana siguiente.